Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Algunas de sus obras más importantes fueron los Cuadernos, 6 volúmenes ordenados por temas homogéneos bajo los títulos de número 1, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, número 2, Los intelectuales y la organización de la cultura, número 3, El Risorgimiento, número 4, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, número 5, Literatura y vida nacional, número 6, Pasado y presente. Los intelectuales. Para Antonio Gramsci, todos los hombres son intelectuales. Independientemente de su profesión, cada quien es a su modo un filósofo, un artista, un hombre de gusto, que participa en la concepción del mundo y tiene una consciente línea moral. Al mismo tiempo, consideraba que no todos los hombres juegan socialmente el papel de intelectuales, ya que los intelectuales modernos no son simplemente escritores, sino directores y organizadores involucrados en la tarea práctica de construir la sociedad. Los intelectuales y la educación. También distinguía entre la inteligencia tradicional y los grupos de pensadores que cada clase social produce orgánicamente sus propias filas. Dichos intelectuales orgánicos no se limitan a describir la vida social de acuerdo a reglas científicas, sino más bien expresan mediante el lenguaje de la cultura, las experiencias y el sentir que las masas no pueden articular por sí mismas. La necesidad de crear una cultura obrera se relaciona con el llamado de Antonio Gramsci por una educación capaz de desarrollar intelectuales obreros que compartan la pasión de las masas. Educación crítica. La educación crítica es un elemento voluntarista de la educación, ya que para educar es necesario un aparato cultural, es decir, la transmisión de contenidos culturales de la vieja a la nueva generación, ya que no puede existir una instrucción sin educación. El docente para Gramsci. Para Gramsci, el maestro no solo es el que enseña en la escuela, sino el verdadero maestro es aquel que representa la conciencia crítica de la sociedad, asume el papel de moderador entre la sociedad en general y la sociedad infantil. Estimula el proceso evolutivo a través de la búsqueda de un equilibrio dinámico y dialéctico. Gramsci considera también al maestro como intelectual, es decir, como un dirigente, que trabaja en el campo de la educación difundiendo la ideología del bloque histórico dominante, o tratando de elaborar la hegemonía del nuevo bloque emergente. El educador, a su vez, es un hombre educado. Escuela única o unitaria. Ante la necesidad de difundir los valores humanos a fin de que nadie se vea privado de condiciones para el desarrollo de su personalidad, nace la exigencia de una escuela unitaria elemental como instrumento para formar a las nuevas generaciones a través de la acción consciente del adulto. Es una comunidad nueva, animada de un espíritu de justicia social, una sociedad donde la escuela se inserta como elemento activo y propulsor para la educación de las nuevas generaciones. La escuela única trata de eliminar la orientación clasista de la escuela, que procura dar un tipo diferente de educación a cada estrato social para cristalizar a cada uno de estos en una función social determinada, o directiva o instrumental, en vez de ofrecer a todos los niños iguales oportunidades de elección de su propio porvenir. La escuela única constituye una gran exigencia de la sociedad moderna, que necesita aprovechar todas las posibilidades de los jóvenes para mantenerse sólida y progresiva. La escuela no puede concebirse como una diversión, como una enseñanza fácil y atrayente en todo momento y a cualquier precio, sino como una acción que impone sacrificios, renuncias y esfuerzos. Louis Althusser fue un filósofo marxista. Es habitualmente considerado como un estructuralista. Algunas de sus obras más importantes son: 1. La revolución teórica de Marx. 2. Sobre el trabajo teórico, dificultades y recursos. 3. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. 4. 6 iniciativas comunistas. Y 5. Lo que no puede durar en el Partido Comunista.
Capitalismo y educación. En su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado, denunció la escuela como un instrumento esencial para reproducir la ideología capitalista, ya que realiza también una división del trabajo y transmite conocimientos teóricos y habilidades según la posición social que ocupa y ocupará cada estudiante cuando egrese y se incorpore al mercado laboral, ya sea como empleado o como patrón, enseñando a cada uno lo que necesita saber, reglas, costumbres, contenidos, etc., según la clase a la que pertenezca a su familia y de la que no le permite salir, y a la que aprenda a adaptarse para continuar pasivamente en esa posición donde cree que le corresponde estar, pues ideológicamente y aprovechando su vulnerabilidad infantil, se les inculca como que es algo natural la existencia de diferencias de clase. Estructura de la sociedad. La estructura de toda sociedad está constituida por dos niveles, la infraestructura y la superestructura, las cuales se articulan de una manera específica. Así, la infraestructura constituye la base económica y es la unidad de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. En cambio, la superestructura está compuesta por el nivel jurídico, político e ideológico. El Estado. La tradición marxista concibe al Estado como una máquina de represión que permite a las clases dominantes asegurar su dominación sobre la clase obrera, para someterla al proceso de extorsión de la plusvalía. El Estado es así el aparato de Estado, término que comprende no solo el aparato especializado, sino también el ejército y los distintos órganos de gobierno y administración. Los aparatos ideológicos de Estado corresponden a un cierto número de realidades que se presentan de modo inmediato al observador en forma de instituciones diferenciadas y especializadas. Así nos encontramos en una serie de aparatos ideológicos de Estado, como son lo religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, información y cultural. La escuela es el sistema educativo que transmite las ideas, creencias, valores y formas de conocimientos de la ideología hegemónica a través de los contenidos que se imparten, del tipo de organización, de la metodología usada y sistema de evaluación. La escuela será la encargada de transmitir conocimientos científicos, normas y valores eternos para todos. También se concibe como un instrumento para la reproducción social y cultural, donde la estructura determina a la gente. Los maestros son los causantes de la formación en un medio neutro, laico, hacia la libertad, moralidad en un régimen capitalista. Actualmente, esta ideología capitalista no ha desaparecido del todo. Es cierto que el gobierno se ha preocupado por la educación de todos sin distinción de clases sociales, pero el principal problema es la recurrente invasión de la política partidaria. Sin embargo, el docente marxista es constructor de esta pedagogía crítica, prepara las condiciones para unir y pasar del cuestionamiento de las clases escolares, la regimentación de las escuelas y normas burguesas al cuestionamiento de la sociedad de clases, transformando radicalmente a la sociedad en una sociedad con valores.